Hola, ¿qué tal? A continuación voy a explicar cómo resolver un problema de lanzamiento de proyectiles, en este caso con ángulo arbitrario. El problema plantea lo siguiente: un jugador de básquetbol de 2 metros de altura lanza un tiro a la canasta desde una distancia horizontal de 10 metros. Si tira a un ángulo de 40 grados con la horizontal, ¿con qué velocidad inicial debe tirar de manera que el balón entre en el aro sin golpear el tablero? Bueno, vamos a analizar un dibujo, una ilustración para que lo entendamos mejor. Entonces supongamos que este es el jugador y hace un tiro, lanza el tiro, ¿verdad? Y con un ángulo de 40 grados. La altura del jugador, que sería la posición inicial, son 2 metros. Y él se encuentra a una distancia de 10 metros. La altura de la canasta son 3.05 metros, que sería la posición final. Entonces, ¿en qué debemos pensar para resolver este problema? Entonces podemos asumir que podríamos resolverlo a partir de una fórmula del alcance, es decir, de X. El alcance podríamos ubicar la fórmula comunes, por ejemplo, velocidad inicial por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad, aceleración de la gravedad. Podríamos despejar ahí, pero resulta que esta fórmula no nos sirve porque para que esta fórmula funcione, la posición inicial debe ser 0 y la posición final también. La posición final debe ser 0, por lo tanto no nos sirve, pero podríamos hacer otra, buscar otra que es con respecto al tiempo. Es decir, dx va a ser igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. En este caso, el tiempo de vuelo sería el tiempo que tarda el balón desde que es lanzado hasta que entra en el borde de la canasta. Entonces, esto nos permite despejar velocidad inicial igual a el alcance sobre coseno del ángulo por el tiempo. Pues vemos acá que este es un producto, coseno del ángulo por el tiempo pasa todo a dividir a lo que es el alcance. Entonces esta fórmula es importante porque a partir de ahí vamos a encontrar la velocidad inicial, ¿verdad? Con que el jugador lanza la pelota. Entonces, lo que necesitamos es encontrar el tiempo para poder aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Partimos de la fórmula de posición. De posición, en este caso, en el eje Y. Entonces, tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que vamos a hacer es ir reemplazando con los datos que tenemos hasta ver de qué manera podemos despejar el tiempo. Entonces vamos a reemplazar, tenemos lo siguiente. Sabemos que la posición final es la altura de la canasta, que sería 3.05, igual a la posición inicial, que sería 2 metros, que es la altura del jugador, más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero la velocidad inicial no la tenemos. Entonces lo que hacemos es reemplazar con la fórmula, con esta fórmula, ¿verdad? Dx es 10, o sea, el alcance. Luego por el coseno, en este caso de 40 grados, por el tiempo, que todavía es incógnita, por el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo, que en este caso es 40 grados, por el tiempo, menos 4.9
t cuadrado. ¿Por qué 4.9? Recordemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 dividido entre 2 es 4.9. Pueden observar que no puse las unidades de medida porque al final pues sabemos que lo que voy a obtener es el tiempo y me va a dar en segundos para no crear confusión. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a trabajar esta parte de acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces revisemos. Vamos a mover este 3.05 al otro lado, lo vamos a pasar a restar. Entonces aquí nos quedaría 0. Nos queda menos 3.05 más 2 más 10. Resulta que por trigonometría sabemos que seno del ángulo entre coseno del ángulo nos da tangente de ese ángulo. Vamos a simplificar los tiempos y nos queda después menos 4.9. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 3.05 más 2 más 10 por tangente de 40. Vemos que el tiempo lo simplificamos. Menos 4.9 t cuadrado. Ahora vamos a ordenar eso de la siguiente manera. Ponemos primero el menos 4.9 y multiplicamos, en este caso 10 por tangente de 40 nos da 8.39. Ahora lo que hacemos es trabajar esto, menos 3.5 más 2 me da menos 1.05. Ahora el 0 nos queda a la derecha. Ven que son los mismos signos, simplemente lo que hice fue ordenarlo, como si fuera un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, pero en este caso no lo es, porque aquí estos son metros, ¿verdad? Lo que vamos es simplificando, lo puse en este orden para que se me permita el despeje. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? 8.39 menos 1.05 me da más 7.34. Todo es igual a 0. Luego, ese 7.34 lo paso negativo al otro lado y luego vamos a despejar t cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso nos quedaría que t es igual a la raíz cuadrada, para eliminar este cuadrado, de 7.34 entre 4.9. Vemos que los menos desaparecen porque menos entre menos da más. Entonces, al hacer esta operación, el tiempo nos queda en este caso 1.22 segundos. Y eso es lo que tardaría, el tiempo que tarda desde que es lanzado hasta que alcanza la canasta. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos sobre de velocidad inicial. Resulta que la velocidad inicial va a ser igual a dx, que sería 10 metros, dividido entre el coseno de 40 multiplicado por el tiempo que hemos encontrado, o sea, 1.22 segundos. Y ponemos paréntesis. Al realizar esa operación nos queda que esto es igual a 10.70 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad con que se lanza la pelota y el jugador logre encestar.